¿por qué sigues predicando, diciendo que eres pastor y todo? ¿Por qué? Y le digo, pastor, yo sigo siendo pastor porque Dios me llamó. No me llamó una junta, no me llamó un hombre, me llamó Dios. Y me dice, muy bien, esa es la respuesta correcta. Y yo creo que tú estás diciendo la verdad, me dice. Yo te conozco desde que eras estudiante y el que debería estar disciplinado y borrado es el presidente, no eres tú, porque ellos te quieren obligar a algo que en realidad ni el gobierno estaba obligando. Y me dice, yo voy a hablar, vamos a ir a conversar ahí en la junta y voy a ir a la misión y hablar, porque esto no se puede quedar así. El presidente me pidió que te saquemos de la lista de miembros, que te pongamos en rojo, ¿no? Que estás desfraternizado. Y me dice, yo te voy a defender, no te preocupes. Muy bien, queridos amigos y hermanos, estamos en este momento agradecidos al Señor porque nos da el regalo de la vida y la oportunidad de poder platicar con el pastor Israel Méndez. Pastor Israel Méndez es bastante conocido, pero quizá no conocen algunos pormenores en que él está en este momento trabajando, cuál es más o menos la trayectoria de su vida y de qué manera su servicio puede ser útil para los hermanos de la iglesia, para los jóvenes, o también algunos testimonios que puede servir como ejemplo para que pueda animar a otros a tomar decisiones que sean firmes. Así que en ese propósito vamos a pedir que el Señor dirija esta entrevista con el pastor Israel Méndez y vamos a orar, pedir al Señor que dirija esta entrevista. Oremos. Padre amantísimo, queremos agradecerte porque somos tus hijos. Gracias porque tú nos unes con tu Espíritu a tu trono de gracia. Concédenos en esta hora, Señor, una vida transparente y también un espíritu, Señor, apacible, tranquilo, correcto. Podamos siempre expresar palabras que pueden edificar la vida de los demás y que sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, Pastor Méndez. ¿Quién es Israel Méndez? Hasta el nombre es seleccionado, me imagino que provienes de una familia espiritual y es muy interesante el trasfondo de la familia, así que algunos datos que crees que es importante saber del pastor Israel Méndez. Bueno, un saludo a todos, queridos hermanos, es una alegría estar acá, gracias por la invitación. Bueno, yo nací en la ciudad de La Paz, acá en Bolivia, el 27 de octubre del 95. Entonces nacimos en una familia donde mi madre era evangélica, ¿sí? Yo recuerdo que nos llevaba a la iglesia, vigilias, ¿no? Los cultos de domingo. Mi abuela también era evangélica, de esas evangélicas que junto con mi madre salían a repartir volantes, ir a las plazas, a los pueblos, a predicar con su megáfono. Iba a los hospitales, mi abuelita, a orar por los enfermos, a las cárceles. Tengo esos bonitos recuerdos, ¿no?, de mi abuela. Ella se convirtió adventista un tiempo antes de descansar. Entonces ahí surge la duda, ¿no? ¿Por qué ella se convierte adventista si tantos años fue evangélica? Antes de ser evangélica, me cuentan mis tías que ella era católica, tenía sus vírgenes, sus santos y todo. Luego se convierte evangélica y los últimos días de su vida se convierte adventista, aceptando el sábado. Eso llama mucho mi atención y pues nosotros decidimos estudiar la Biblia, decidimos tener más interés en la palabra del Señor. Cuando tenía 6 años de edad aproximadamente, 6, 7, mi padre nos abandona, él se va de la casa, entonces con mi hermano mayor
empieza a tener tenemos una rebeldía, ¿no? Una tristeza en el corazón, a ser malos hijos, y entonces tener esa frustración, ¿no? En el corazón. Y bueno, fue momentos difíciles, ¿no? Donde la familia tuvo un golpe fuerte por el abandono de nuestro padre. Ahí aprovecha el enemigo, ¿no? De cuando destruye a los padres, entonces también destruye a los hijos. Muchos podrían haber pensado que mi vida pues iba a acabar muy mal, ¿no? Teníamos amistades del mundo, podemos decir, el mundo mismo, ¿no? Lo que conocemos como pandillas, fiestas, todo lo que hoy en día a los jóvenes les encanta, ¿no? Así que estábamos envueltos en ese mundo oscuro, en ese mundo de tinieblas, y ahí fue cuando Dios nos permitió conocerlo. Entonces yo podría decir que Israel Méndez es una persona que... Un tizón arrebatado al incendio. Así es, ¿no? Una persona que en realidad nunca pensé predicar, nunca pensé hablar del Señor, seguirlo. ¿Tampoco te gustaba? Sí, amábamos las cosas del mundo, teníamos otras prioridades, otros sueños, y capaz incluso en el mundo mismo no teníamos ningún propósito de vida, estábamos perdidos totalmente, pero Dios tuvo misericordia y siempre lo digo, ¿no? Como Pablo mismo lo decía, de los pecadores soy el primero, pero eso no impide que podamos seguir al Señor, ¿no? Dios acepta un espíritu contrito y humillado, un corazón sincero, y pienso que nosotros con ese corazón decidimos seguir al Señor. Ahora, es interesante porque de alguna manera conozco algunos detalles de tu vida, pero no así al pormenor. Sé que te gustaba la melena, te gustaba la música del mundo, cuando uno está en la rebeldía. ¿Cómo fue ese momento de conocer a Jesucristo, la conversión, que es muy importante escuchar en la vida de todos porque es el quiebre de dos tipos de vida? ¿Qué puedes comentarnos y de qué manera eso puede ayudar a muchos jóvenes que quizá están transitando en esa etapa de la vida? Bueno, nosotros, como mencionaba, estábamos envueltos en el mundo, con un rencor en el corazón hacia nuestro papá, ¿no? Carnal, por habernos abandonado. Y yo decía, ¿por qué Dios permite eso? Y vivía enojado con esa ira, ese enojo. Entonces trataba de expresarlo hacia los demás, ¿no? Siendo malo, actuando de mal manera, pero cuando nos vemos envueltos en muchos problemas, ¿no? Desde aplazarme en el colegio, amenazas, peleas, incluso problemas en la familia mismo, ¿no? Mi hermano igual estaba enfermo, había caído muy mal, lo iban a operar del vaso, una enfermedad que él tenía, hereditaria, ¿no? Entonces mi madre lloraba todo el tiempo. Problemas, cuando todos los problemas se juntan, pienso que ahí es donde el ser humano como que busca a Dios, ¿no? Se acuerda de Dios. Y fue entonces que yo, al ver que ya todo estaba mal, mi vida no tenía ningún sentido, cuando tenía mis 18 años, si no me equivoco, a mis 18 años, yo decido buscar al Señor, me arrodillo en mi cuarto y le pido a Dios que me ayude, ¿no? Le dije, Señor, no sé si existes, pero te necesito, ya no puedo más con mi vida. Al borde del suicidio, podemos decir incluso, ¿no?
con tantos problemas, tanta depresión, angustia, días tan oscuros, la única salida era buscar al Señor. Fue entonces que mi abuelita había fallecido, ¿no? Todos los problemas se juntaron y decido orar, buscar a Dios en oración. Un pastor había venido a nuestra casa después del entierro de mi abuela para orar con la familia y él nos decía, tú debes continuar con el grupo pequeño de tu abuela. Y me dio algunos materiales y yo le dije, pastor, usted no me conoce, yo voy a la iglesia a recoger a mi mamá, ¿no? Pero no estaba bien con Dios ni nada. Mi madre nos había cambiado al colegio adventista por castigo, ¿no? Porque ya estaban muy rebeldes, pero el colegio adventista en cierta medida era estricto en ese tiempo, no aceptaba muchas cosas. Y yo agradezco a Dios, ¿no? Porque ahí en el colegio fue donde yo aprendí un poco más de la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, entonces el pastor me habla de esa manera y yo en mi oración le digo al Señor, Señor, te necesito, ayúdame, tengo tantos problemas, le conté todo. Y fue una oración tan sincera que de rodillas empecé a derramar lágrimas, ¿no? Y le dije, Señor, ¿por qué tiene que pasarme esto a mí? ¿Por qué tengo que sufrir tanto? Y le dije en oración, literalmente eso recuerdo, Señor, si tú me respondes a mi oración, si tú me demuestras que eres Dios y que me has elegido, yo te voy a seguir, voy a ser tu hijo, tu siervo, tu discípulo, te voy a seguir con todo mi corazón, voy a ser pastor, dije en oración. Yo no tenía idea de lo que estaba diciendo, ¿no? Lo que involucraba ser pastor. Entonces, oro pidiéndole a Dios que mi amigo, tenía un amigo que tenía sus tatuajes y todo igual en el mundo, que él no solo no creía en Dios, sino tenía odio hacia Dios, ¿no? No quería saber de Dios. En las semanas de oración en el colegio, él se escondía en el baño para no entrar a la iglesia. No quería saber de Dios, ¿no? Respondía de mala manera cuando alguien le hablaba de Dios, ¿no? Entonces yo dije, si Dios tiene el poder para cambiar la vida de ese mi amigo, entonces tiene poder infinito, ¿no? Es capaz de todo Dios. Entonces yo le pedí, Señor, que este mi amigo, el día de mañana, venga al grupo pequeño y que cuando venga él llore, se quebrante, derrame lágrimas y te reciba en su corazón. Tú ya estabas dirigiendo el grupo pequeño. Era mi primer día de pues, ser el líder del grupo pequeño, ¿no? Y esa era la prueba, que si el Señor me había elegido y pasa todo eso, entonces yo voy a seguirlo. Quería ver si realmente Dios existía. Yo tenía muchas dudas, un rencor, ¿no? Contra mi padre y decía, Señor, ¿por qué mi padre nos abandonó? ¿Por qué permitiste eso si eres un Dios de amor? Tenía muchas dudas. Entonces, al día siguiente, viene mi amigo, yo recuerdo, fui al baño a orar, dije, Señor, no sé qué voy a decirles, habla por mis labios, ¿no? Ayúdame. Fui, les conté el testimonio de mi hermano, que en su operación nadie pensó que iba a vivir, ¿no? Pero por la gracia de Dios él está vivo y bueno, también tiene el deseo de servir a Dios. Así que eso les comenté, les había hablado, recuerdo, pero yo estaba esperando, viéndolo al amigo, que llore, ¿no? Que pase algo, y no pasaba nada. Al final terminamos la reunión, todos los otros jóvenes se fueron yendo, y el amigo se quedó sentado en el asiento, y me dice, ven, me senté a su lado, y de pronto me empieza a contar su vida, ¿no? Su niñez, cómo había sufrido tanto, muchos problemas, ¿no? Donde sus padres eran muy malos con él, y me contó todo y empezó a derramar lágrimas y empezó a llorar, a llorar, a llorar.
y cosas inimaginables que uno no puede imaginar, ¿no? Como un niño puede sufrir, un jovencito, un adolescente. Y pues empieza a llorar y yo lo veo sorprendido, ¿no? Un joven tan duro, tan rudo, tan rebelde, está llorando. Y cuando uno llora de verdad, ¿no? Ni siquiera puede hablar, es así, y las lágrimas salían y no podía hablar y se empezó a mojar su pecho, ¿no? De las lágrimas. Yo quedé impactado. En ese momento el Espíritu Santo me habló en la mente, ¿no? En el pensamiento diciéndome, lo que tú sufriste no es nada comparado a lo que él sufrió. Y a veces nosotros somos así, ¿no? Nos quejamos de todo, le echamos la culpa a Dios y pensamos que nuestro problema no tiene solución. Y cuando en realidad otras personas sufren 10 veces más que nosotros, cuando otras personas están pasando momentos mucho más difíciles que lo que nosotros pasamos, y que Dios sí tiene soluciones para nuestros problemas, ¿no? Entonces ahí fue que el amigo llora y al final me dice, ya no puedo más con mi vida, quiero aceptar a Dios en mi corazón. Y yo le digo, ¿en serio? Le digo, no lo creía, porque era la respuesta de mi oración totalmente contestada. Y yo le dije, mira, Enrique se llamaba. Eres una respuesta. Le dije, no te creo, le dije. Ayer yo oré pidiendo a Dios que pase esto, que llores y que recibas a Dios en tu corazón. Y me dice, ¿en serio? Le digo, sí, en serio. Y yo más me puse a llorar en ese momento y los dos llorando, agradeciendo a Dios, nos pusimos de rodillas y oramos. Y desde ese día ya no soy el mismo. Ya dejé de tener ese amor al mundo, de andar con malos amigos. Todavía seguía yendo a fiestas y demás, pero Dios me mostró que esos lugares no son de Dios. En una ocasión, de manera rápida les comento, fui y dije, bueno, ya no voy a hacer nada malo, ya no voy a tomar, solo voy a ir a acompañar a los amigos. Y bueno, fui a la fiesta y con otros jóvenes ahí hubo problemas, me rodearon entre varios, sacaron sus navajas. Y en mi mente yo dije, bueno, hasta aquí llegué, hasta aquí llegué. Un momento muy tenso, pero ahí yo vi la mano de Dios, ¿no? Porque yo era muy ¿Impulsivo? parador, muy impulsivo, ¿no? Y decía, no, ¿qué me van a hacer ustedes? Pero estaba solo, había ido solo a ese lugar sin ningún amigo, porque siempre andábamos en grupos, y me rodearon como 20 jóvenes y tenían sus navajas. En ese momento, un joven de atrás, alto, viene al círculo y empieza a defenderme. Y dice, déjenlo, yo lo conozco a él. Y yo lo miro fijamente a los ojos y digo, ¿quién es? Yo no lo conozco. Y empieza a defenderme y dice, no, déjenlo y ya, y empiezan a molestarlo a él. Y yo quedo sorprendido y digo, ¿qué? ¿Quién es? ¿Por qué me está defendiendo? Y hubo un problema. Ahí terrible fue la situación, pero yo quedé ya libre, nadie empezó a molestarme. De repente me jalaron para que ya esté resguardado, ¿no? Y ese mismo momento salí del lugar y fui a mi casa, me puse de rodillas a orar y a pedir a Dios perdón, me arrepentí y comprendí que esos lugares no son de Dios. Y Dios fue enseñándome poco a poco cada verdad. Yo seguía vistiéndome con mi ropa ancha, ¿no? Como en algún momento mostramos en imágenes, eh, pero ya no me importaba, ¿no? Lo que me digan. Iba a la primera fila de la iglesia a escuchar la palabra y poco a poco fui comprendiendo también el asunto de la vestimenta, la reforma pro salud, ¿no? Y así sucesivamente. Pero fue un milagro y de esa manera Dios me llamó, ¿no? Tuve esa convicción del llamado de Dios. Israel, bueno, cada testimonio es una experiencia que solo el que lo ha vivido sabe.
pero puede ser una ayuda muy útil para los demás, como el refrán dice, ¿no? Sabio es el que aprende los errores ajenos, ¿no? Y necio es el que no puede aprender ni de sus propios errores. Ahora, quizá abreviando un poco el tiempo de vida de Israel Méndez, uno cuando termina el colegio tiene muchas opciones. Ahora, el llamado efectivamente cambia. ¿Y cómo es que se anima a estudiar teología? Bueno, quizá el trasfondo ya nos dijo, pero ¿cómo se anima? Porque a veces uno poéticamente puede decir, bueno, la vida de un pastor parece un lecho de rosas, tiene muchos reconocimientos, y quién padre o padre de familia o madre no quisiera tener un hijo pastor. ¿Y cómo fue el que tomaste esa decisión de estudiar teología? Bueno, una vez que tuvimos ese encuentro con Dios, ya no era más el mismo. Empecé a predicar en el colegio, en el recreo. Todos los recreos era hablar de Dios, hablar de lo que había sucedido, ¿no? Cómo Dios respondió, cómo había llorado el amigo y todo. Y a los profesores les hablaba, a los de los cursos inferiores, predicar, 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 predicar. Incluso el grupo pequeño empezó a crecer. Éramos al principio 4, empezamos a ser 10, 20, 30, toda la casa era llena, llena de jóvenes que venían a escuchar la palabra. Yo cada jueves, en la tarde, noche, preparaba el tema y oraba y le decía, Señor, ¿qué les voy a hablar? Yo nunca hablé de ti, pero ayúdame, ilumíname. Y empezaba ahí a buscar versículos, a preparar mis temas. Y los viernes pues ahí predicábamos a los jóvenes, íbamos a los reformatorios igual a predicar, íbamos a las personas alcohólicas, drogadictas, a hablarles de Jesús, porque teníamos amigos que eran evangélicos, que se habían convertido cristianos igual, y con ellos hicimos amistad, ellos me apoyaron en cierta medida igual, y con ellos íbamos a predicar. Y yo seguía estudiando el tema del sábado, ¿no? Todavía no estaba claro, pero teníamos ese primer amor de ir a cualquier lugar a hacer vigilias, hacíamos ayunos. Entonces tenía ese primer amor en el corazón. Y ya todos en el colegio me decían, pastor, pastor, ¿no? El pastor. Pero en son de broma. En son de broma, claro. Y ya no me invitaban a las fiestas, ya sabían todos, ¿no? Los amigos con los que yo andaba, les dije, miren, yo ya no voy a poder acompañarlos, estar ahí con ustedes. Me amenazaron en algún punto, pero luego comprendieron y me felicitaron, dijeron, bien, bien, qué bueno que decidiste seguir a Dios. Así que de esa manera empezamos a predicar todo el tiempo. El capellán del colegio un día me llama a su oficina y me dice, Israel, tú tienes que estudiar teología. Dios te ha llamado, y empieza a hablarme. Y yo le digo, no, yo no quiero perder el tiempo, 5 años de mi vida estudiando. No, yo quiero predicar, le decía. Bueno, al final él me convenció, me habló bastante tiempo y me dijo, un pastor tiene que estar preparado, no solo es predicar y ya, no, tiene que estar preparado, ¿no? De manera teológica, un estudio riguroso de la Biblia y todo. Me convenció, entonces no teníamos el dinero, ¿no?, para ir a estudiar teología a la Universidad Adventista en Vinto. Hablé con mi madre y mi madre me dice, no, hijo, yo no quiero que seas pastor, yo quiero que estudies otra carrera, yo te voy a ayudar y todo, ¿no? Pero los pastores sufren mucho, me dice, ¿no? Dejan a sus esposas para ir a predicar, las esposas sufren. En esa parte creo que tuvo algo de razón, ¿no? Sí, es sacrificada, ¿no?, la vida del pastor. Pero bueno, entonces mi madre no tenía el apoyo de mi madre en un inicio. Y el capellán, yo le hablo al capellán y me dice, bueno, yo te voy a inscribir al colportaje.
Allá tú vas a vender libros y vas a predicar a la vez y vas a tener dinero y con eso vas a ir a estudiar, te pueden dar una beca y todo. Y bueno, yo solo estaba orando, ¿no? Y yo tenía bien claro que mi único propósito en la vida era servir a Dios, predicar. Así que antes yo tenía el sueño de ser un deportista de artes marciales mixtas, ¿no? Ese era mi sueño, porque yo practicaba artes marciales, todo eso, pero recuerdo que a mi maestro, a mi sensei, ¿no? Le dije, soy cristiano ahora y ya no voy a venir más. Decidí seguir a Dios y decidí estudiar teología. Y él era ex adventista, hijo de adventista, y me dice, es el mejor camino que puedes decidir, está bien, así que sigue adelante, ¿no? Y me apoyó igual y bueno, decidimos colportar, Dios hizo milagros y la respuesta donde yo veo que el llamado de Dios fue confirmándose fue que el colegio, en el acto de graduación, un pastor viene, creo que era de la misión, ¿sí? Y empieza a hablar y yo me sorprendí porque no me lo esperaba, ¿no? Y empieza a decir, hay un alumno aquí que nosotros como iglesia, como colegio, el director habla, le vamos a dar una media beca para que vaya a estudiar a la universidad. Y siempre dan becas a los mejores alumnos, ¿no? Pero yo no era el mejor alumno. Y dicen, no, le vamos a dar su media beca a Israel, y Dios ha hecho un milagro en su vida y queremos apoyarlo. Y yo me sorprendí. Entonces ahí ya tenía una media beca, medio semestre pagado, y me faltaba medio semestre más. Bueno, en el colportaje vivimos milagros igual, y ya mi madre cambió de opinión, ¿no? Y vio que realmente Dios me había llamado y también me apoyó mi madre, ¿no? Decidió ayudarme, apoyarme. Con el colportaje estudiamos los 5 años de teología, gracias a Dios aprendimos mucho y Dios nos bendijo en gran manera, en gran manera. Así que tal vez resumiendo todo lo que Dios hizo en mi vida, en mi primer año de pastor encontré a mi padre. Él vivía en Riberalta, allá por el Beni, y yo como pastor fui a visitar a los colportores que habíamos mandado allá, a Riberalta. Fui a visitarlos y en el mototaxi, ¿no?, que estaba yendo a visitar a los colportores, empiezo a conversar y le digo, yo viví aquí de niño unos años, mi padre es de aquí, y empezamos a conversar, qué grande creció Riberalta y todo. Y le cuento, ¿no? Mi padre nos abandonó y todo. Y me dice, ¿cómo se llama su padre? Julio Méndez. Le digo, ah, sí, yo lo conozco, me dice. Y le digo, ¿en serio? Sí, los Méndez aquí son conocidos. Yo conozco su casa, si quiere lo llevo. Bueno, y le dije, está bien. Me llevó donde los colportores, luego lo llamé para que me venga a recoger. Vino, llegamos a la casa donde decía familia Méndez, ¿no? Y tocó la puerta y salió un señor, pero no era mi padre. Había sido mi tío, que se llama igual Julio Méndez, ¿no? Pero él es Julio Daniel Méndez y mi padre es Julio César Méndez. Entonces, y él es doctor abogado y mi padre era doctor médico. Entonces me explica, no, yo no soy tu papá, me dice, tu papá vive en tal lugar. Y bueno, llegamos al lugar y lo veo a mi padre de años, él no me reconoció para nada. Y me dice, sí, ¿a quién busca? Estoy buscando a Julio Méndez. Sí, soy yo. ¿Usted quién es? Me dice. Y le dije, yo soy su hijo, Israel Méndez. Y empezó a llorar, a abrazarme. Y me dijo, hijo, ¿no? Tantos años. Después de 17 años volvimos a ver a nuestro papá. Y le conté las maravillas que Dios había hecho en mi vida, en la familia, con mi madre, mi hermano, con todos. Y él dijo, yo igual quiero estudiar la Biblia. Y su esposa, que era evangélica, igual dijo, no, yo igual vamos a estudiar la Biblia. Estudiamos la palabra ese tiempo. Y bueno, yo quiero leer este versículo que dice en Juan 13:7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora,
pero lo entenderás después, ¿no? Cómo Dios hace milagros que uno no entiende. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué mi padre me abandonó? Y yo entiendo ahora entiendo, ¿no? Que si mi padre no me hubiese abandonado y yo no hubiese vivido tantas cosas difíciles, tristes, tal vez yo no hubiese conocido a Dios como lo conozco ahora. Tal vez jamás hubiese decidido servir a Dios, ¿no? Pero los planes de Dios son maravillosos, ¿no? La palabra dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ¿no? Sus caminos son mucho más grandes que los nuestros. Así que de esa manera decidimos estudiar teología, decidimos seguir a Dios, y donde Dios confirma aún más el llamado fue que donde somos más de 60 estudiantes de teología, todos están preocupados para entrar a la obra, ¿no? Para ser pastores, que no hay espacio, que es difícil entrar a la obra y todo. Y todos preocupados, ¿no? Voy a ir a hablar con el presidente, voy a mostrar mi hoja de vida y todo. Y a mí me preguntaban mis amigos, ¿tú ya hablaste con el presidente? No, les digo, yo no me preocupo por eso, yo sé que Dios me llamó. Entonces, si Dios me llamó, bien, voy a entrar a la obra. Y si no entro a la obra, igual voy a servir a Dios, voy a colportar, voy a trabajar para el Señor. Y nomás saliendo del último año, el 5.º año de teología, pasa una semana y media, y en el Facebook vemos mi foto, ¿no? Diciendo nuevo pastor de publicaciones, el pastor Israel Méndez y todo. Y yo quedo sorprendido, ¿no? Digo, ¿Y te lo han avisado? Sí, ni siquiera me consultaron nada, solo ya en el Facebook apareció eso. Me llamó el pastor, me lleva ahí a la reunión de los pastores, una asamblea, me presentan delante de todos. Y todos sorprendidos, ¿no? Porque para entrar directamente a trabajar como obrero en la iglesia es complicado, ¿no? Primero uno tiene que ser tal vez ayudante de pastor o capellán o ir a un distrito lejano. Ir a un distrito, sí, ¿no? Y estar unos años como contratado, ¿no? No como obrero de manera indefinida. Entonces ese fue un milagro de Dios, que Dios permitió que trabaje en la organización, y fui el único, ¿no? De todo el curso en ser llamado obrero y directamente trabajar en la misión, ¿no? En un cargo administrativo como director asociado de publicaciones. Entonces confirmamos el llamado. Un docente nos decía, si Dios los llamó, primero ustedes van a tener la aprobación de Dios, van a tener la aprobación de su familia, y sobre todo van a tener la aprobación de la iglesia. En algún momento la iglesia va a reconocer el llamado que Dios les hizo y los va a invitar a trabajar con ellos, ¿no? En la iglesia. Y así fue. Así que empezamos nuestra carrera pastoral de esa manera. Bueno, Pastor Méndez, hay cosas en la vida que no es como uno quisiera, pero lo que Dios hace es perfecto. ¿Qué concepto tú tenías de la iglesia, de la obra en aquel entonces? Y hoy, más o menos, ¿ha variado tu concepto? ¿Cuál es lo que tú quisieras rescatar? Porque en este momento ya no eres un pastor que es sustentado por la obra. Pasaste al de sostén propio. Entonces, sabemos que tú has pasado momentos difíciles porque no quisiste aceptar una condición que la iglesia te puso, o los jefes, por decir, ¿no? Entonces, ese momento pienso que también fue un momento difícil de tomar una decisión. ¿Qué puedes tú decirnos? Porque hoy siempre se ve que la iglesia es una, pero muchos de nosotros también, yo mismo nunca quise salir de la iglesia, ni lo busqué. Y tú como pastor, ¿no? Entonces, de alguna manera debe haber una explicación por qué el Señor obra de esa manera, que
no parece lo deseable, ni siquiera el camino que debemos seguir. Entonces, ¿qué podrías compartir con los hermanos que escuchan? Muchos tienen prejuicios con pastores de sostén propio, creen que no es la obra de Dios, pero nosotros hemos confirmado que Dios tiene dos maneras de trabajar. Entonces, a ver, pastor, su experiencia siempre va a ser importante. Bueno, mi visión o mi concepto, ¿no?, de la iglesia como organización en un inicio era lo máximo, ¿no? Mi sueño era estar ahí como pastor en un distrito o con los colportores, llegar a la Unión Boliviana, dirigir a todos los colportores en toda Bolivia. Veía a los pastores como un ejemplo. Para mí, cuando era estudiante, los pastores estaban muy arriba, una expectativa muy alta. Realmente mi pasión era colportar, servir. Los pastores me decían, ¿dónde quieres ir ahora? ¿A qué territorio con tu equipo de colportaje? Y le digo, pastor, donde ustedes digan, porque yo sé que Dios los ha elegido, así que yo sé que Dios se manifiesta a través de ustedes. Mándenme donde ustedes digan, ¿no? Donde Dios diga. Así que tenía esa expectativa, ese concepto muy, muy elevado de la obra pastoral, de la organización misma. Y yo estoy seguro que Dios eligió a la organización adventista, ¿no? Y yo estoy convencido de eso, la profecía lo confirma. Es un movimiento mundial que predica la verdad, que tiene los mandamientos, la fe de Jesús y todo lo que conocemos, las características. Sin embargo, cuando yo entro a la obra, y tal vez hay detalles muy tristes, ¿no? Pero veo la otra cara del ministerio, ¿no? Es ya estando dentro del ministerio pastoral. Situaciones tristes, ¿no?, que se escuchan en todo el mundo, que no quisiera hablar de eso, pero temas muy tristes, ¿no?, de manera interna. Así que mi expectativa, mi visión sobre la organización empieza a cambiar un poco, a tal punto que yo me pregunté, y lo expreso de manera sincera, dije, ¿dónde estoy? Esto, como Jesús mismo decía, ¿no?, convirtieron mi casa en una cueva de ladrones, ¿no? Me sentí chasqueado, me sentí triste, decepcionado de muchas cosas. Un ejemplo, ¿no?, la Reforma Pro Salud. Yo ya era vegetariano mi segundo año de teología, porque a todos los pastores nos enseñan la materia principios de salud y nos orientan sobre la salud, la comida saludable y todo. Y yo decía, si voy a ser pastor, no tengo que poner en práctica aquello que me están enseñando, ¿no? Y leyendo más los escritos y todo del espíritu de profecía, dijo, no, es una característica de un ministro el seguir la Reforma Pro Salud. Y bueno, dentro del ministerio, pues no querían seguir la Reforma Pro Salud, es más, se oponían a que a los colportores les demos comida vegetariana, ¿no? Decían, no, tienen que comer carne. Y era triste, ¿no? Eso como ejemplo, y muchas otras cosas más que me pusieron muy triste, muy, muy triste. Entonces mi visión, mi concepto empezó a cambiar. Cuando llega la pandemia empezamos a estudiar más la Biblia, más el conflicto de los siglos, a repasarlo, el evento de los últimos días, y ahí encontramos el material de la ciudad al campo, ¿no? Y también vimos, ¿no?, la rueda de venir, cómo igual se estaban preparando para ir al campo y todo. Y yo todavía decía, pero ¿cómo ir al campo? Están mal ellos, ¿no? ¿Cómo van a irse al campo cuando hay que predicar en la ciudad? Mi concepto, yo no sabía nada del mensaje del campo. En la universidad nos dicen que hay que salir al campo en la ley dominical. Y si no hay ley dominical, no hay que salir al campo y no hay que preocuparse, ¿no? Pero
al estudiar de manera más profunda, nos damos cuenta que está errada esa interpretación, ¿no? Es más, ya debiéramos estar en el campo y prepararnos, ¿no? Así que empecé a estudiar mucho más, empecé a predicar estos mensajes proféticos, Reforma Pro Salud, el mensaje del campo, el mensaje de la ley dominical, ¿no? Y todos los eventos, y empiezan a llamarme la atención. Y me dicen, sí, no quiero que prediquen más esos temas, están haciendo asustar a la iglesia, que Israel, ven a mi oficina mañana temprano, el presidente me llama, llamándome la atención, ¿no? ¿Con quién te estarás juntando? Que estás dando mensajes ya medio raros, ¿no? Y le digo, pero pastor, ese es nuestro mensaje como iglesia, ¿no? Somos adventistas porque creemos en el segundo advenimiento de nuestro Señor. Y de esa manera mi concepto de la organización fue cambiando poco a poco. Primero por las personas, ¿no? Por la actuación de ellas. Por testimonio. El testimonio, ¿no? Su vida y todo. Y segundo, por el tema doctrinal. Si somos adventistas, creemos en el advenimiento, en el mensaje profético, debiéramos vivirlo, y sobre todo en el espíritu de profecía, ¿no? Se hacen simposios del espíritu de profecía, en las librerías vendíamos libros de la hermana White, se habla que ella es una profeta de Dios, y con la boca se habla muy bonito, ¿no? Pero con la actitud, con la obediencia a lo que Dios inspiró a esa profeta, es totalmente lo contrario. Entonces ahí yo dije, no, aquí hay algo malo, hay algo que no está bien. Y empiezo a indagar mucho más, a ver qué es lo que pasa. Y nos encontramos con el tema de los jesuitas, la infiltración y todo el detalle, ¿no? Pero aún yo creo que Dios tiene fieles dentro de la organización adventista, pastores sinceros de corazón que están atentos a los mensajes, estudiando, pero de repente no tienen el valor de defender la verdad por el puesto que tienen, por la comodidad y todos los detalles, ¿no? Un pastor me decía, mira, yo este librito, El último llamado que repartiste, está todo bien, me dice. Causó todo el problema, el show, ¿no? Así es, me dice, todo está bien. Pero si yo predico esto, yo hablo, yo sé que no les gusta a los de la misión, los de la administración. ¿Y yo qué voy a hacer? Tengo hijos. Si me sacan, ¿con qué voy a mantener a mis hijos? No, uno tiene que estar tranquilo nomás. Si tú crees en eso, es para ti, ¿no? Pero no lo compartas así como lo estás haciendo. Y bueno, vi un cierto temor, ¿no? A perder la comodidad y todos los detalles. Así que esas situaciones cambiaron mi punto de vista. Pero yo estoy seguro que Dios eligió a un pueblo, un movimiento adventista del séptimo día, y que hay muchos hermanos, pastores, fieles dentro de la organización. Nosotros en ningún momento deseamos que tengamos un odio, un rencor a la organización, no, para nada. Muchos hermanos me llaman a predicar todavía dentro de templos adventistas y no tenemos ningún problema, ¿no? Ahora los del problema son algunos pastores, ¿no? Que cuando me ven cambian su rostro y empiezan no a reñirme a mí ni discutir conmigo, porque yo solo soy invitado, ¿no? Pero sí con los ancianos, con los hermanos que me invitan, les hacen un tremendo problema, ¿no? Así que ese es mi concepto. Vamos a hacer en dos partes esta entrevista porque no queremos ser cansadores, pero casi para ir concluyendo. Yo sé en algunos temas que tú presentaste, el punto de quiebre fue el asunto de los pinchazos. Y uno, tiene que saber, si no acepta eso,
qué le espera, ¿no? O sea, no es nada fácil. Pero también es interesante cómo tú puedes compartir que el Señor tiene un trabajo para los obreros de sostén propio. Ahora yo te veo a ti como que estás en ese campo y quizá después nos comentarás qué estás haciendo, de qué manera Israel Méndez sigue sirviendo a Dios y fiel al llamado que Dios te hizo. Entonces, esa parte, aunque es dolorosa, pero pienso de que es parte de la experiencia para seguir adelante en esta etapa de preparación, en este tiempo de preparación. ¿Cómo fue eso, Pastor Méndez? Ese fue el momento más triste, ¿no? Llevamos todas las decepciones, tristezas, todo lo demás, pero todavía podía soportarlo, tolerarlo, ¿no? Si me llamaban la atención, bueno, decía, voy a hacer que no se enteren los de la misión y listo. Así yo sigo predicando a los hermanos, la verdad, la profecía y todo, pero con tal de que no se enteren, voy a estar bien, todo va a estar bien, ¿no? En ningún momento pasó por mi cabeza que yo iba a salir de mi cargo, iba a salir de la organización como pastor y todo, ¿no? En ningún momento se me pasó por la mente, ¿no? Así que en el año 2021 empiezan la secretaria de la Unión, ¿sí?, de Publicaciones me llama. Yo estaba con un colportor y me dice, pastor, no presentó su carnet de vacuna todavía. Ya del pinchazo ya pasó un mes de que dijimos que tenían que presentar. ¿Qué pasó? ¿Por qué no presentó? Y le dije, hermana, no, disculpe, no presenté, ni voy a presentar. Yo no voy a pasar, no, sí, no voy a tener ese pinchazo, ni el carnet, ni nada. Y me dice, sí, me dice, no, pero ya como una orden, ¿no? Es una disposición de la división, ¿no? Ni siquiera de la unión. Bueno, hermana, disculpe, pero yo no, me dijo, ¿no? Y empiezo a decirle mis razones y me dice, bueno, eso lo voy a poner en el registro y seguramente le llamarán. Bueno, hermana. Y al momento me llama el presidente, ¿no? No, perdón, el ministerial de publicaciones y me dice, ¿por qué no te quieres? Y esto y el otro, ¿no? Y le digo mis motivos, tienes que mandar una carta a la unión diciendo tus motivos por qué no quieres aceptar el pinchazo, ¿no? Y le digo, bueno, pastor, no hay ningún problema. Hice mi carta y bueno, acá la tengo, la estaba buscando. Y bueno, en resumen, dice que que por favor tengan consideración, ¿no? Porque yo no quiero aceptar el pinchazo ni nada. Y había un evento de colportores, la Asamblea Nacional de Colportores, ¿no?, de la Unión en la universidad. Y el requisito era presentar el carnet. Entonces, era en noviembre, el 13, 11 de noviembre, si no me equivoco, ese evento. Y yo mando mi carta a la Unión, dirigida a la Junta Administrativa, diciendo mis motivos, por qué no acepto todo eso. Y en la carta está bien especificada, ¿no? La reforma pro salud, yo no necesito eso, no estoy enfermo, ¿no? Y bueno, al final envío la carta y me llama el presidente y me dice, no, mañana a primera hora en mi oficina, ¿no? Está bien, pastor, le digo. Fui a la oficina y empezamos a conversar. Tengo grabada la conversación y bueno, prácticamente querían obligarme a que yo acepte el pinchazo. Y yo en mi pensamiento decía, ni Dios nos obliga a nada, ¿cómo ustedes quieren obligar, no? Y mi posición estaba firme. Me dice, bueno, vamos a hablar con la Unión, a ver qué hacemos contigo, ¿no? Porque tú no puedes trabajar sin tu carnet, sin el pinchazo. ¿Dónde te vamos a poner? Puedes contagiar a alguien y esto. Y está bien, le digo, si yo está bien, hago una carta diciendo que si yo muero por esta enfermedad, yo soy responsable, no la organización, no, nada. Y me dijo, no,
es por tu bien y todo, ¿no? Bueno, al final me llama el de la unión, el ministerial, y me dice, mira, tienes que hacer eso, lo que te dicen. Ellos son siervos de Dios, elegidos, Dios elegido a todos los administradores. Y si tú crees que la iglesia es la iglesia que Dios ha elegido, como tú dices creer, te vas a pinchar, vas a tener el carnet, ¿no? Y yo quedé en shock ese momento. Le digo, pastor, yo creo que Dios ha elegido y todo, pero también creo que como humanos nos equivocamos y los líderes no están actuando de manera correcta. Y entonces le dije que eso era actuar con presunción, ¿no? Y bueno, me trataron de todo, ahí ya se molestó y todo. Y en ese momento entonces hice otra carta, porque ya el día del evento, un día antes, pusieron en el Facebook la foto de otro pastor en el cargo que yo tenía. Y nadie me avisó nada ni nada. Entonces ya me habían sacado del cargo, ¿no? Me entero que luego, después de 2 días aproximadamente, me llama el secretario de la misión y me dice, Israel, te estamos enviando como capellán al colegio de Oruro. Y yo le dije, amén, pastor, donde Dios manda, ¿no? No hay problema. Gracias. Bueno, y me llama a su oficina, hablamos y me dice que tenía que tener el pinchazo. Mira, no seas tonto, ¿no? Por un carnet vas a perder tu ministerio. Por un pinchazo vas a perder todo tu ministerio, los beneficios, todo. Eres obrero. ¿Cuántos no quisieran estar en tu lugar? ¿No? Pero tú, mira, por un librito que estás repartiendo, el último llamado, por un pinchazo vas a perderlo todo. ¿Con qué vas a mantener a tu esposa? Ya estás casado y todo. Y le digo, pastor, yo no voy a dejar de repartir ese folleto y tampoco voy a aceptar el pinchazo. Así que no voy a cambiar de opinión. Y bueno, de esa manera me dijeron, bueno, tienes que ir a firmar tu finiquito, ¿no? Y todos los detalles. Y yo fui al colegio de Oruro y la secretaria del colegio me dice, pastor, acá todos estamos obligados con el pinchazo. La directora nos obligó y nos dijo que si nosotros no queremos aceptar estas orientaciones, estamos libres para ir a trabajar a cualquier otro colegio, pero menos en su colegio. Wow. Y de esa manera yo me veía en acorralado en la pared, ¿no? Prácticamente crearon todo para que yo acepte lo que ellos decían o estar fuera, ¿no? Así que hicimos una carta y en esa carta yo especifico que estoy totalmente desacuerdo con el asunto del pinchazo, con el tema del campo, que no se predica, ni siquiera se toca el tema, ni siquiera se venden esos libros que orientan al pueblo, ¿no? A salir de las ciudades. Todos mis desacuerdos coloco en la carta, me aceptaron la carta ahí en la misión. Hablé con el secretario por unas 3 horas, casi en la tarde, y me dio a entender que él no creía que Jesús vendría. Qué pena. Me dice, no, estás equivocado, faltan años para la ley dominical, por lo menos 100 años. Wow. Y ahí yo dije, no estoy en el lugar indicado. Si voy a salir, entonces Dios que me llamó, Él va a dirigir mi vida, Él va a dirigir mi ministerio, todo. Y sin temor, sin miedo, con la ayuda de Dios, con la bendición igual de mi esposa, que ella muy valientemente me decía, porque yo tenía temor, ¿de qué voy a vivir? Verdaderamente uno se pregunta, ¿no? Estoy casado, no tengo casa, no tengo nada, todo es de la iglesia, todos los beneficios,
la gasolina y todo lo que nos provee, ¿no? La casa pastoral de la iglesia. ¿Dónde voy a ir a vivir con mi esposa? ¿Qué voy a hacer? Pero mi esposa me decía, no tengas miedo, predica, ese es el mensaje. Que yo le decía, mi amor, no sé si predicar este tema esta noche ahí con los hermanos. Hicimos 2 eventos que se llamaban El Último Llamado y habían varios hermanos. Y yo le decía eso y me decía, no, tranquilo. Yo conozco muchos pastores que salieron de la obra, los sacaron de la obra. Es la palabra. Y mi familia, cuando yo era niña, me dice ella, allá en Argentina, ayudábamos a esos pastores. Incluso varios hermanos los apoyaron, tuvieron momentos difíciles y todo al principio, pero Dios los guió y siguen trabajando para Dios en este tiempo. Así que, así como mi familia ayudó a esos pastores, estoy seguro que Dios va a permitir que haya hermanos que también nos apoyen, nos ayuden. Y no vamos a estar solos, así que no tengas miedo. Y ya con ese apoyo, ¿no? Empezamos a predicar, a estar firmes. Y al final de toda la historia, mis hermanos, yo nunca imaginé ser, como llaman, disciplinado, ¿no? Borrado, desfraternizado de la organización. Si bien me iban a sacar como pastor, ¿no? De la obra, me iban a sacar, retirar de la obra, yo debiera seguir siendo miembro, ¿no? Y debiera seguir trabajando para Dios como laico. Pero a los 2 días que me destituyen, ¿no? del cargo y también me empiezan a decir que sí o sí necesito tener el pinchazo para trabajar en el colegio como capellán, sacan un comunicado diciendo que yo soy un disidente, ¿no? Y tal vez lo puedo leer acá. Dice lo siguiente, ¿no? Este comunicado fue escrito de la Unión, el ministerial de la Unión en ese tiempo, saca este comunicado, que cuando yo lo veo me lo envían amigos pastores, ¿no? Que todavía sentían aprecio por mí. Me dicen, mira, esto han mandado de la Unión, la Misión, esto, a todas las congregaciones, a todas las iglesias en todo Bolivia, que decía lo siguiente: comunicado urgente. El Señor no conduce ni guía estrellas fugaces, Él conduce a su pueblo. Queridos pastores, con mucha preocupación les comunicamos que existe un grupo de disidentes recorriendo las iglesias adventistas de Santa Cruz. Fueron vistas en la iglesia central, en Los Pillos, repartiendo el folleto El Último Llamado a la iglesia adventista entre la hermandad. Este grupo de disidentes está liderado por el hermano Israel Méndez. Era asistente de colportores permanentes MBC, pero que actualmente está desvinculado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por ello, y una lista larga de, si lo ven, avisen con urgencia, que capaciten a sus ancianos contra los disidentes, que no dejen repartir ese folleto, y una serie de orientaciones, ¿no? Cuando yo leo eso, sentí dolor en el corazón. Dije, ¿qué? Si son mis amigos, si yo comía con ellos, viajábamos, reíamos, ¿cómo es posible que me traten de esta manera? Diciendo que soy un disidente. Cuando un disidente prácticamente está en otra doctrina, decide, ¿no? Está en contra ya con otras ideas y doctrinas. Nosotros no tenemos otra doctrina, es la misma. Somos adventistas del séptimo día. Y me dolió mucho, fue un momento triste, de tristeza en el corazón, en ese entonces, porque yo aún creía ser miembro, yo no creía estar fuera de la organización adventista, pero no fue que yo quise salir en ningún momento, fue más bien una renuncia forzada, ¿no? Eso es lo que sucedió.
fue una renuncia forzada y Al cargo, ¿no? Como miembro. Como miembro también. ¿Tú renunciaste? No. Al momento, después de unos días, me llama el pastor donde estaba mi membresía y me dice, Pastor Israel, ¿no? Me dice, "No, bueno, ya no eres pastor", me dice, ¿no? ¿Por qué sigues predicando, diciendo que eres pastor y todo? ¿Por qué? Y le digo, pastor, yo sigo siendo pastor porque Dios me llamó. No me llamó una junta, no me llamó un hombre, me llamó Dios. Y me dice, muy bien, esa es la respuesta correcta. Y yo creo que tú estás diciendo la verdad, me dice. Yo te conozco desde que eras estudiante y el que debería estar disciplinado y borrado es el presidente, no eres tú, porque ellos te quieren obligar a algo que en realidad ni el gobierno estaba obligando. Y me dice, yo voy a hablar, vamos a ir a conversar ahí en la junta y voy a ir a la misión y hablar, porque esto no se puede quedar así. El presidente me pidió que te saquemos de la lista de miembros, que te pongamos en rojo, ¿no? Que estás Desfraternizado. Y me dice, yo te voy a defender, no te preocupes. Tú no estás borrado, no estás desfraternizado. Y varios miembros de la junta igual me llamaron, me escribieron, me dijeron lo mismo. Pero yo le dije al pastor, pastor, si usted hace eso, yo no voy a ser el único desfraternizado, sino también usted y todos los miembros de la junta. Pastor, yo no quiero causar esos problemas, no quiero que pase eso. Usted es pastor, tantos años en el ministerio, todo. Si usted está seguro de salir de la obra por esta causa y defenderme y no borrarme y todo, hágalo. Pero si usted piensa que no está dispuesto, ¿no?, a perderlo todo, entonces, pastor, mejor no lo haga. No, bórreme. Le dije yo, sáqueme, bórreme. Si tiene que ser así, no hay problema. Pero no quiero que usted sea también sacado de la obra por mi culpa, ¿no? Que sea su decisión. Y me dice, sí, tienes razón al final, y bueno, tuvo que acceder a la petición del mismo presidente, que me saquen, ¿no?, que sea borrado como miembro. Así que esa fue la situación. Pero en ese entonces era doloroso, triste y momentos de tristeza y todo. Pero a las semanas, un hermano en la ciudad de La Paz, hermano Juan Marca, me llama y me dice, pastor, me enteré de esa situación y todo, quiero invitarlo, tenemos un ayuno. Y yo accedí con alegría, viajamos allá y encontramos como a 300 hermanos, todos sentados en el piso, en asientos al aire libre, con ese corazón dispuesto a escuchar la verdad presente. Y digo, wow, no, pues hay un pueblo fuera de la organización, hay hermanos sinceros. Sí, y me cuentan sus experiencias igual y todo. Y yo me sentí muy contento, muy feliz, sabiendo que cuando pasan los momentos difíciles, se demuestra, se ve quién es realmente un hermano, ¿no? Los hermanos que nosotros conocíamos, la gran mayoría, que me decía, pastor, no pase, almorcemos, me invitaban, me recibían en sus hogares, tristemente cambiaron de actitud y ya ni siquiera querían saludarme. Ya no te conocen. Y ya no, era el disidente para todos y era triste, pero teníamos una familia grande, muy grande afuera de la organización y un trabajo muy grande por hacer. Entonces comprendimos que fue un llamado de Dios, que fue Dios quien nos guió y permitió todo esto, permitió que yo esté dentro para ver ciertas cosas y de esa manera estar tranquilo, sabiendo que no fue y no mantenerme triste, deprimido, no, sino más bien contento, sabiendo que Dios tiene un pueblo dentro de la organización, ¿sí?,
pero también hay un pueblo que está fuera, que pasaron momentos tristes, que nunca decidieron salir, sino más bien que los sacaron, y eso es algo muy distinto, y de esa manera empezamos a trabajar, a seguir adelante en la obra de Dios. Bueno, es mejor que dejemos en ese momento dulce de la historia, porque así como tú lloraste, nosotros también pasamos la misma experiencia. Son 25 años, pero no pensamos que seguirían muchos el mismo camino. Así que bienvenido a la disidencia. Agradecemos a los hermanos, esta es la primera parte y la segunda parte lo tendremos, que será mucho más interesante. Cómo Dios obra, porque si Él no fuera el pastor de aquellas ovejas dispersas, no habría esperanza, no habría ánimo, no habrían resultados. Lo más bonito e interesante está ocurriendo precisamente de aquí en adelante. Y agradezco al Señor porque Él ama a todos, así como amó a Judas hasta el último, o a Anás, a Caifás también. Y nosotros tuvimos al comienzo ese dolor, pero hoy ya no es dolor, es motivo de gozo, porque saber que Dios tiene un propósito para nosotros cuesta entender, pero es necesario esa experiencia. Así que somos unidos en el mismo espíritu con Israel y con muchos otros ministerios, que no somos enemigos de la iglesia, ni tampoco de los pastores, porque no somos jueces. El Señor lo hará a su debido tiempo, y a nosotros también Él nos va a juzgar también, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pero vivimos en una hora muy solemne, así que, hermanos, la experiencia de Israel, y si en algún momento nosotros compartimos, hasta ahora no hemos compartido por si acaso nuestra experiencia, alguien habló por nosotros, pero yo no he dicho cómo fue esa experiencia dolorosa, pero que ahora es motivo de gozo. Así que agradecemos al Señor por el regalo de la vida, por la oportunidad que nos da para compartir, y quisiéramos terminar acá, Pastor Méndez, y luego tendremos la segunda parte en la cual vamos a seguir compartiendo la otra parte que el Señor está haciendo a través de la vida de Israel Méndez. Con esa gratitud y con esa explicación vamos a terminar con una oración, y quisiera, Pastor, que usted termine con la oración para acabar esta primera parte. Muy bien, oremos. Padre Santo, gracias, Señor, te damos por este momento que nos diste como testimonio. La honra y gloria sean para ti, Señor, como tú llamas a tus hijos de diferentes maneras, de lo menospreciado, de lo vil. Tú eliges, Señor, a tus hijos, tus siervos, con un corazón sincero, con debilidades, fracasos, derrotas, pero tú eres quien transforma, tú eres quien pule, tú eres, Señor, quien moldea a cada uno de tus hijos. Queremos suplicar, Señor, que nos sigas moldeando, nos sigas transformando, santificando, y sobre todas las cosas, Señor, nos ayudes a ponerte en primer lugar y prepararnos para tu regreso, para los eventos finales. Tú tienes un pueblo en todo el mundo, y de manera especial tienes un pueblo, Señor, que guarda los mandamientos, tiene el sábado como pilar, y tú conoces, Señor, cada corazón. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos fieles y ayúdanos a perseverar hasta el fin. Te pedimos, Señor, esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, queremos agradecer y están cordialmente invitados para la segunda parte de esta entrevista. Que el Señor les bendiga.